1918 significó en las universidades de América Latina un cambio que dio más poder de intervención de los movimientos estudiantiles en la vida social. En Córdoba, Argentina, se promulgó una reforma en la que los estudiantes impugnaban las estructuras autoritarias y primaban la participación estudiantil en el gobierno de las universidades. Y esta reforma plantea varias cosas, entre otras la autonomía de las universidades y la participación estudiantil, como ejes relevantes para la dinámica institucional. Entonces, desde ese momento, los estudiantes comienzan a irrumpir, creo yo, en actividades intrauniversitarias, pero luego también hacia afuera, porque en sociedades conflictivas, ¿verdad?, como las nuestras, la universidad se convierte en centro de actividad política. Particularmente se manejaba la idea o la visión de futuro dada por el socialismo en ese entonces, y que era algo así como la utopía que se seguía como jóvenes, pues como estudiantes, la necesidad de cambiar una realidad en la cual el sector de la juventud no estuviese tan oprimido, el cambiar una realidad en la cual la pobreza era el punto de cada día, ¿no? Los cambios en los movimientos estudiantiles llegaron a toda América Latina, y El Salvador no fue la excepción. La misma historia da fe de la evolución del protagonismo de estos movimientos en nuestro país. Se utilizaron diversos métodos de organización. Quizá uno de los más importantes fue el acercamiento cultural, es decir, los actos político-culturales de la época de los 70 fueron muy importantes, el uso del teatro, de la música, el uso de las distintas expresiones literarias, por ejemplo, permitió de alguna forma comprometer a los estudiantes o interesar a los estudiantes como para irse incorporando con distinto grado de compromiso en las organizaciones estudiantiles. Para estos universitarios, la pobreza, la represión de los gobiernos militares y la violencia representaban retos que ameritaban una reacción que contribuyera a cambiar el rumbo de la forma de gobernar un país. El entorno cultural y el estudio crítico fueron base para despertar la conciencia de los jóvenes, aseguran hoy quienes fueran miembros de aquellos movimientos. Sería una falsedad histórica decir que era exclusivamente un movimiento revolucionario, que era predominantemente del movimiento estudiantil, predominantemente conducido por nosotros, pues sí, pero es una etapa, pero nuestra presencia no negaba la existencia de otros, de la naturaleza individual de los estudiantes desde una perspectiva religiosa o política o ideológica. Un ente intelectual estudiando que esté congelado y que no reaccione ante la injusticia, ante lo que estaba pasando, no, es imposible. Ana Francis fue una de las estudiantes que hoy afirma que estuvo muy clara en sus objetivos que la llevaron a involucrarse en el movimiento estudiantil y sus formas de lucha. Nos tomábamos ahí para la toma pacífica y nos sentábamos y amanecíamos toda esa efervescencia revolucionaria para bajar cuotas, para también que la UCA se pronunciara con tanta injusticia, y entonces había un montón de represiones, ¿no? Acuérdate que en el mismo 75 que te estoy diciendo, paradójicamente, Miss Universo, es la matanza de estudiantes de la Universidad Nacional. Por la misma situación de efervescencia política de la década, va perdiendo peso posteriormente la reivindicación académica y lo va ganando la reivindicación política. Sin embargo, se estaba claro en ese entonces de que una de las mejores formas de aportarle al desarrollo de este país o a la liberación de este país, como se decía en ese momento, era teniendo una sólida formación académica, ¿no? Muchos fueron los movimientos que surgieron en ese momento. AGEUS, en la Universidad de El Salvador, ya tenía una tradición desde 1927, y otros, como el FUR 30 en la UCA, se consolidaron en sus luchas. Yo creo que el FUR 30 surge en este escenario de un contexto muy politizado, donde los estudiantes, un sector de ellos se está politizando hacia la izquierda, ¿verdad? Y el FUR 30 viene a representar esa opción que en la UCA se vivía quizás de forma pequeña, por las mismas características del estudiantado de la UCA.
Pero se vivía en la UCA esa tensión también y esa posibilidad de que los estudiantes se inclinaran hacia la izquierda. Y un grupo de estudiantes efectivamente se comienza a inclinar hacia la izquierda. La represión contra estos movimientos tomó la vida de muchos estudiantes, jóvenes que ahora son considerados mártires por su entrega a la defensa de sus ideales de cambio, por solidaridad, por estar contra del sistema, objetivos que estaban claros en los estudiantes, afirman sus exmiembros. Los antiguos miembros de estos movimientos aseguran que en la actualidad estas asociaciones presentan deficiencias que minan la credibilidad de sus acciones y sus luchas, y esto a falta de una agenda bien definida de sus metas en el contexto de hoy. Me parece que a los actuales movimientos estudiantiles les hace falta elaborar un diagnóstico sobre la composición interna que tienen los estudiantes actualmente, porque es a partir de ese diagnóstico, de ese reconocimiento, que ellos van a poder saber cuáles son las mejores estrategias de organización y movilización que se pueden utilizar. Los universitarios de mi generación nunca cerramos la universidad para presionar a nuestras autoridades por el presupuesto. Más bien nosotros salimos a las calles a luchar por el presupuesto. Entonces, los métodos son distintos. Hay una confrontación entre estudiantes universitarios y autoridades universitarias. En nuestro caso también la hubo, pero también hubo unidad. Lamentablemente, siento que algo nos está haciendo falta en este país para convertir esos movimientos en una expresión de un movimiento estudiantil fresco, sano, sólido y comprometido. Ese movimiento que antaño representó un pensamiento crítico, es hoy para las autoridades estatales y representantes académicos un bloque al que le falta bases que puedan colocarlos en una posición más protagónica. Estamos totalmente conscientes de que todo ciudadano en el ejercicio de sus libertades individuales puede perfectamente protestar, manifestarse, agruparse libremente, asociarse libremente, pero siempre y cuando esa asociación esté dentro del marco de la legalidad y sobre todo dentro del marco del respeto a los derechos de los demás ciudadanos. Por supuesto, pues persisten algunos grupos con intereses políticos que tienen además todo su derecho a existir, pero no despiertan el interés que despertaban antiguamente, sino que se quedan también como un grupo más dentro de esta diversidad y de estas opciones diferentes de los sectores estudiantiles. El colectivo Utopía es un movimiento estudiantil dentro de la UCA. Para sus miembros, las acciones deben ir en torno a la discusión teórica de la realidad, para luego poder actuar sobre la misma. Uno de los objetivos que tenemos bien claro es el rescate de la memoria histórica, ¿verdad? Porque para poder entender un poco el contexto, hay que irnos a las raíces históricas. Entonces, esa es una de las cuestiones que hacemos, teorizamos en función de eso. Evidentemente, en una organización de tipo político estudiantil, el provecho fundamental es el de ir adquiriendo experiencia, ir adquiriendo formación, ir adquiriendo capacidad y conocimiento de otros movimientos, otros grupos y aprendiendo a dialogar con ellos. Para los sociólogos y para las mismas autoridades académicas, es importante, antes que nada, que los estudiantes profundicen y reflexionen los problemas fundamentales de la sociedad, para que encuentren formas más adecuadas de contribuir a los cambios sociales.